Hola, muy buenos días. Espero que estéis muy bien. Soy Beatriz García, la profesora de la asignatura Diversidad, Interculturalidad y Educación Social. Y con este vídeo quería abordar tres cuestiones principalmente. La primera cuestión tiene que ver con la devolución general de la P4 sobre el modelo intercultural. La segunda tiene que ver con aspectos de la evaluación de esta asignatura que tenéis en el plan docente desde el primer día de curso, pero siempre quiero que seáis muy conscientes en el modelo de evaluación en el que estamos. Y la tercera es comentar algunos elementos relacionados con el trabajo en el que estáis sumergidos ahora de PEC 5. Bien, respecto a la devolución, evaluación general de la P4, tenéis en vuestros espacios de grupo los documentos con todas las anotaciones, indicaciones y comentarios y también un texto en el que os explico vuestra nota. Por otra parte, quería comentar algunos aspectos que son comunes a todos los trabajos, independientemente de la nota. Quería decir, respecto a los trabajos que están suspensos, insisto sobre este tema del trabajo de grupo, porque me ha costado creer que un grupo nutrido de personas, 6, 7, 8, hayan leído, suscrito, elaborado y validado determinados trabajos que se han entregado. No sé qué estrategia utilizáis para hacer el grupo, para hacer el trabajo de grupo, y ya os avisé en la presentación de que esto de distribuirse el contenido y presentar un trabajo común como un Frankenstein siempre da malos resultados. A veces me ha costado pensar, cuando miraba sobre todo las diferentes notas de las personas implicadas, cómo una persona que ha hecho un trabajo excelente en una evaluación puede haber luego suscrito un trabajo que ahora está suspenso, ¿no? Y a veces suspenso, muy suspenso, ¿no? Esto simplemente, bueno, ya lo comenté, la competencia de grupo es una competencia que hay que desarrollar. Como educadoras sociales siempre trabajaréis en equipos multidisciplinares y el trabajo no se puede delegar, se tiene que conocer, se tiene que construir, se tiene que discutir y una vez que eso ya está hecho, se puede entregar para su evaluación. Pero es importante esta competencia tenerla muy trabajada y muy ejercitada porque es muy importante, ya que os digo que como educadoras generalmente se trabaja. Bien, aspectos generales que tienen que ver con esta evaluación. Nosotros habíamos cogido dos de las poblaciones que os presentamos en el caso de la ciudad de Gaviria y habíamos hecho dos modelos de PECs. Bueno, pues resulta que no queda claro leyendo el trabajo, si no es por las preguntas o por algunos ejemplos, si habéis escogido una población u otra. Y más allá, creo que hubiese dado igual para muchos de vosotros, o en general, yo creo que para todos los trabajos, si en vez de involucrar a gente de pueblo gitano y población marroquí, hubiésemos puesto población senegalesa, población ucraniana o etcétera. Es decir, se sigue considerando que no está dentro de nuestro encargo educativo tener información del sustrato cultural de las poblaciones con las que vamos a trabajar. Y esto es parte de nuestro encargo educativo. Tenemos que tener información. De hecho, nosotros en la asignatura hemos hecho unas primeras PECs que estaban orientadas a identificar la trama cultural propia de las instituciones de las sociedades, ¿no? Mayoritarias, dominantes, blancas, ¿no? Para que seamos capaces de entender cuál es la trama cultural de lo que se está planteando y algunos de los elementos que tienen que ver con cómo se han construido estas instituciones, todos los elementos históricos, todos los discursos sobre los que se sustentan, que pueden dar lugar a cuando haya encuentros interculturales que haya pues estos conflictos que estamos relatando, ¿no? Pero resulta que cuando vamos a trabajar con poblaciones no hacemos este trabajo y tenéis que tener claro que forma parte de nuestro trabajo el tener esta información y saber trabajarla bien, por supuesto, no entendiendo las culturas como homogéneas, entendiendo la diversidad intercultural, etcétera, pero hay que saber. Si yo tengo un encargo para trabajar en Gaviria, tengo que informarme sobre los tipos de población, sobre indicadores socioculturales de la misma, ¿de acuerdo? Entonces, este es un primer error. No se han identificado bien elementos que tienen que ver con las poblaciones que hay implicadas. Por otra parte, con respecto a los modelos de respuesta a la diversidad, os planteábamos dos acciones y teníais que enmarcarlas dentro de un modelo de otro. La primera acción, habéis hablado mucho del modelo asimilacionista. Esto es, no hay un reconocimiento de la diversidad cultural. O la diversidad cultural es que no se considera. No. Entonces, ¿por qué lidera servicios sociales, que es una entidad que generalmente se tiene que dedicar al compensar cierto déficit de un problema de convivencia que tendría que ser abordado desde un lugar educativo?
Bueno, pues porque no hay eso, ¿no? No hay ese reconocimiento. Hay una manera de comportarse, hay una manera de hacer las cosas, hay una manera de jugar el juego y entonces todas las personas que se escapen de esos encuentros van a ser consideradas como deficitarias y, como digo, va a ser una entidad dedicada a esta compensación, ¿no? La que va a trabajar con esto. Por eso también genera la actividad que genera, ¿vale? De la que hablaremos luego. Entonces, esto se ha metido en el modelo asimilacionista de manera general. Y la siguiente actividad sí que se identificaba, que da cuenta y que sí que se plantea la existencia de diferentes grupos que quieren participar, pero a la hora de que estos grupos quieren participar de una manera o de otra, queda claro que el modelo hegemónico de participación y de ser cultural es uno y entonces no se permiten estas variaciones. Pero sí que hay una valoración. Pero hay una valoración, hay un entendimiento, hay un reconocimiento del otro, pero cuidado porque luego cuando vamos a jugar en el tablero, entonces tienen que adaptarse a unas determinadas maneras de participación, entre otras, como hemos identificado, de lunes a viernes, en grupos mixtos, etcétera, ¿no? Y no se permite esta participación diversa. Este modelo, como digo, ha sido multicultural y en ambos casos, independientemente del modelo en el que le hayáis metido, porque hay muchas justificaciones, ¿no?, que nos permitirían enfocarlo en un modelo o en el otro, pero sí que es cierto que lo que tiene que quedar claro es que ninguna de las actividades o de las acciones están dentro del modelo intercultural, que es el modelo crítico que planteamos como educadoras sociales que quieren tener sensibilidad cultural y hacer acciones transformadoras, ¿no? Esto era importante. ¿Por qué? Porque no se fomenta la interacción positiva, no se tiene esa conciencia de las desigualdades y se intenta fomentar esta participación bueno, pues en los términos en los que se decidan, ¿no? Este tema sobre el modelo intercultural lo abordaremos más adelante en otras preguntas, pero sobre todo ahora con la PEC 5 es completamente esencial conocer todas las características del modelo intercultural. Bueno, respecto al concepto de cultura que subyace, ¿no?, en la siguiente pregunta hemos hablado pues de esta idea de cultura estática, donde hay comportamientos, donde hay conocimientos, donde hay maneras de hacer que son, podemos decir, arcaicismos, que no son, en definitiva, lo que tiene que hacer un pueblo civilizado, ¿no?, estas ideas de modernidad, ¿no?, que es lo que hace que estemos considerando las pertenencias culturales del otro, pues como, bueno, partiendo de un concepto de la cultura que no hay variabilidad cultural, que no hay, ¿vale? Entonces es un concepto, después de haber trabajado cuáles son además las 6 características del concepto de cultura, esta pregunta se tendría que haber resuelto pues desde esta propuesta, ¿no?, de entender que era una cultura, se considera la cultura estática y bueno, pues tenemos que identificar siempre cuando se trabaja en problemas de convivencia cultural o en este sentido, identificar en qué concepto de cultura se está agarrando el otro para considerar o para definir al comportamiento o a las demandas de un grupo concreto, ¿no? Cuando hablábamos de que identificaseis algunos aspectos estructurales, lo habéis hecho bien este trabajo, hemos hablado de racismo institucional, hemos hablado de etnocentrismo, hemos hablado de que hay prejuicios y cuando habéis identificado algunas acciones, me resulta muy curioso las acciones que se han identificado. Es decir, es evidente que todavía no podemos trabajar desde el modelo intercultural puro porque todavía, bueno, pues podemos estar en este trabajo de elaboración. Atención, porque la PEC 5, como digo, el modelo intercultural se tiene que tener completamente dominado. Lo que sucede es que me resulta muy curioso que, por ejemplo, cuando se habla de hacer, cuando habéis inventado, planteado acciones basadas en la participación de los grupos, siguen saliendo de la escuela. Es decir, la escuela sigue siendo el lugar legitimado para la participación de las familias. Entonces, planteáis espacios escolares donde las familias participen y decís, participan y hablan todos, intercambian, interacción positiva. ¿Cómo vais a hacer eso en ese contexto de hostilidad? ¿No? Planteáis canales de participación que tienen que ver con un sustrato cultural que a lo mejor el otro no tiene y con unas maneras de participar, incluso se hablaban de plataformas webs, ¿no?, donde uno pone una queja y escribe. Es que, ¿por qué no salimos de reconocer ciertas instituciones como las legítimas? Porque no nos planteamos otros espacios donde participar. Si realmente uno de los principios que rigen el modelo intercultural es la participación
y sabemos que hay este contexto porque no se ha planteado participar en otro sitio, ¿no? Se sigue haciendo la participación, se sigue planteando la escuela como lugar, además, la participación a través de representantes, es decir, elementos que dices, bueno, pues esto es una forma de participación, pero hay muchas. Y se plantea, no, que la gente vaya, que vaya libremente y diga lo que piensa. ¿Cómo vais a hacer eso? Cuando se define una acción y además os pedíamos que tenéis que hablar sobre cómo vais a llegar a eso. Bueno, pues evidentemente todas las acciones que habéis dicho que la población participe poniendo encima de la cabeza de las poblaciones la responsabilidad de participar, se quedan cojas, ¿no? Tendremos que pensar en cómo acercarnos a esas poblaciones y verdaderamente convencerlas que después de todo lo que ha pasado tienen que participar y acudir a la escuela o a otro sitio que podemos haber planteado para poder emitir, ¿no? Y para poder ocupar ese espacio, ¿no? Respecto a las acciones, tampoco se han hablado mucho de acciones, lo que yo digo, de conocer a las poblaciones. ¿Por qué las escuelas no conocen a las poblaciones con las que están interactuando? No se plantea. Hay un grupo que ha planteado conocer algunos aspectos culturales, pero tenían que ser las mismas familias las que hiciesen los materiales, ¿no? Bueno, eso también tenemos que tener cuidado con dar esa cantidad de trabajo a las propias familias. Es decir, puede haber un espacio donde podemos discutir cómo cada uno hace las cosas, pero ojo que vosotros como educadores sociales, que os ponéis todo el rato, parece que vuestra función profesional es ser tallerista, facilitador, mediador. No, no, no. Sois educadoras sociales, tenéis que estar ahí. No, no vais a hacer un taller, es que vosotros podéis ser las que aportéis conocimientos etnográficos, ¿no? Y luego, por supuesto, vamos a ver con las familias qué va a pasar. Otro elemento que tampoco he visto demasiado en las actividades que habéis propuesto es esta idea del modelo intercultural que tiene que ver con diseñar actividades que partan de lo común. ¿Cuáles son los problemas de las familias a la hora de llevar a la escuela todos los días a los niños? Es que hay problemas que es que no son culturales, que tienen que ver con muchísimas cuestiones. ¿Qué pasa con los desayunos? Todas las personas que tenemos hijos sabemos lo que significa, ¿no? Todos los días hacer un desayuno, todos los días someter a un determinado horario, ¿no? Y vivimos en una sociedad en la que estamos presionados y vulnerabilizados por diferentes situaciones y la escuela puede ser un desafío para muchas familias. Y esto puede trascender lo cultural, ¿no? La crianza, de momento, es una actividad muy complicada, sobre todo en contextos hipercapitalistas, hipercapitalizados, urbanos, individualistas. Pero esto puede ser un tema que puede ser absolutamente transversal a todas las familias. Esto es de lo que tenemos que trabajar. Vamos a hablar de lo común. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros compartimos como familias? ¿Por qué no planteamos otro trabajo que tenga que ver con el ser familia, por ejemplo, que también es algo, las genealogías, algo que sea común a todos, ¿no? Desafíos de la crianza, desafíos de las edades, pero que puede compartir cualquier madre, ¿vale? Entonces, que las temáticas sean comunes, ¿no? Irnos acercando a cuestiones, ¿no? Que no solamente tengan este principio de intervención sobre las poblaciones. Y respecto a este principio de intervención sobre las poblaciones, también me han faltado muchas más actividades dirigidas a los profesionales. Y no solamente al personal de las escuelas, sino también al personal del consistorio. Porque cuando pensamos en intervenciones ante problemas de convivencia, no pensamos de que realmente lo que se está ofreciendo a esas poblaciones tiene que ser cuestionado. Entonces, formación en cuestiones básicas sobre qué es ser un sujeto cultural, etcétera. Muchas poblaciones que ocupan el poder, como ya os llevamos diciendo desde la presentación del caso, es estar sobre representado un perfil de personas que no tienen muchas veces información sobre determinadas cuestiones. Y aquí volvemos al delegar a una persona. Nosotros podemos hacer como educadores sociales ese trabajo de toma de conciencia, descentralización, como dice en los materiales Coenemery, para trabajar desde una perspectiva que permita a estos profesionales entenderse como ellos sujetos culturales para dar espacio al otro como sujeto cultural. Y que no piensen que simplemente son personas en situación de déficit, en algún problema que tienen porque sus culturas, ¿no? De esta problematización de la diversidad cultural, vamos a hacer algo para ellos. No, no, oiga, que es que usted también es cultural y su institución también es cultural. Y por eso hace esto y ofrece esto de estas determinadas maneras. Más aspectos. También hay algunas actividades un poco, yo diría, naif o un poco, vamos a abrir la escuela
a discutir el currículum escolar. Es decir, puede haber actividades enmarcadas en la escuela, que esto sería también interesante, ¿no? Que cuestionen las instituciones, que cuestionen los profesionales. Pero claro, esto de, por ejemplo, dedicar 2 días de la escuela a que no haya escuela y que los niños por la mañana vayan, cuidado con este tipo de acciones, porque claro, tenemos que justificar muy bien qué de educativo tiene nuestro trabajo y cómo enmarcamos, porque todas las actividades, y esto ya lo tenéis que tener claro, porque seguramente que ya, bueno, muchísimos de vosotros habéis ejercido como educadores, es muy complicado trabajar, ¿no? Y es muy complicado porque salen cosas, sobre todo si se hace un trabajo verdaderamente educativo, las consecuencias de nuestras acciones a veces son difíciles de manejar, ¿no? Entonces, esto de vamos todos a la escuela y vamos a inventarnos la escuela, bueno, pues en determinadas situaciones, sobre todo donde la gente tiene que trabajar y que están sometidos a horarios bastante presión, con muchísima presión, también hay que tener cuidado y no plantear estas actividades que a lo mejor suenan bien, ¿no? Y entiendo lo que se quiere decir, ¿no? Pero, bueno, tenemos que también tener un toque, ¿no? De agarrado, ¿no? A la situación en la que estamos trabajando. Entonces, aquí hay un tema que tiene que ver, bueno, cuando luego hemos trabajado, ¿no? Sobre una de las situaciones. De estas situaciones escogéis una de estas acciones, perdón, escogéis una y entonces profundizáis sobre ella, ¿no? Atención, porque hay algo que tiene que ver con el modelo intercultural que trabaja Teresa San Román y que es importante que se tenga en cuenta cuando se plantean acciones dirigidas a este reconocimiento y a este trabajo verdaderamente educativo intercultural, que tiene que ver con que nuestras acciones tienen que plantear, equilibrar relaciones de poder. No solamente estamos para reconocer lo diverso o para que las poblaciones participen, no. Es que tenemos también que ser capaces de reequilibrar estas relaciones de poder. Hemos visto que muchas veces el pertenecer a un grupo cultural vulnerabiliza a las poblaciones y tenemos que ser capaces de que estas poblaciones recuperen ese poder. Pero atención, porque esto no se hace diciendo, pues que aparezcan por la mañana y participen. Esto tiene que ver con que las instituciones y en general todos los entes privilegiados renuncien a ese poder. Solamente se da poder cuando otro renuncia a él. Ocupar el poder a través de la renuncia del otro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor la escuela como institución tiene que empezar a hacer este ejercicio de verdaderamente relación educativa intercultural, de decir, a lo mejor estos espacios y estos horarios y estas situaciones que estas poblaciones me están poniendo problemas, a lo mejor es que yo que tengo el poder de decidir cuándo se entra a la escuela, cuándo es el patio y cuándo se hacen las determinadas cosas, a lo mejor eso puede ser negociado. Entonces voy a renunciar al poder, entendemos así, que me da el contexto y vamos a empezar a negociar. Y vamos a empezar a lo mejor algunas situaciones que parecen inamovibles y que se nos han metido en la cabeza como lo más lógico, lo más normal y lo más de sentido común. No, eso emana de un poder concreto. Entonces, ¿de verdad estamos dispuestos a hacer este ejercicio de renuncia al poder? ¿De verdad estamos dispuestos a dar espacio a las poblaciones para que ocupen instituciones y digan lo que tienen que decir? Esto es muy importante. También esta idea de participación. La participación tiene que ser eje vertebrador de cualquier acción del modelo intercultural y que cualquier petición ante esa participación tendría que ser aceptada para aceptar esa participación. Es decir, si nos interesa que participen las poblaciones, y hablo de poblaciones como de personas, como de familias, tenemos que ser capaces a que ellos pongan condiciones que a lo mejor lo que digo no responden a un horario concreto, no responden a un espacio concreto, pero si queremos la participación de verdad, real, tenemos que ser capaces de renunciar a esto, ¿no? Y de decir, no, es más importante que esa persona participe a que no haya una participación de lunes a viernes, de 9 a 2 y de... ¿Vale? Entonces, intentar mover las estructuras para que haya verdaderamente una interacción cultural positiva es completamente necesario. Y esto tiene que ver con reconocernos como culturalmente construidos. Espero haber seguido bien, haberos explicado bien, ¿no? Cómo es esto, ¿no? Cuando hay un entendimiento, cuando hay un contacto intercultural, tenemos que ser conscientes que son dos entidades culturales que se encuentran en el espacio y en un tiempo determinado, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, en este encuentro, ¿no?
Y he puesto en esta pantalla la definición que está en el manual, ¿no?, de Ruth Barranco sobre los espacios de posibilidad, generar espacios de posibilidad. Y lo quiero leer completamente literal porque es algo muy importante en nuestro trabajo educativo. Dice aquí, es un espacio en el que la gente de la educación lanza una propuesta educativa teniendo en cuenta la cultura del sujeto. Una propuesta que no establece una finalidad previa, sino que se abre a los acontecimientos que puedan tener lugar cuando el sujeto de educación es considerado como verdadero sujeto. Te considero interlocutor y que tú me digas qué es como tú quieres hacer. Y esto, un lugar de encuentro en que ambos protagonistas, mediados por la cultura plural, ponen en juego el vínculo educativo, posibilitando la apropiación o la transformación de las herencias culturales, dejando abierto un camino impredecible en el que el sujeto de educación elegirá su propio recorrido en este, y ahora ya cita a Núñez y Ticio, paradójico encuentro, choque entre lo viejo y lo nuevo. Es este nuestro trabajo, escuchar al otro. Yo no puedo ir con una actividad definida completamente porque si no al otro le estoy poniendo una situación de que no hay una expresividad por parte del otro, no le estoy reconociendo como sujeto, no le estoy escuchando. Entonces, este espacio de posibilidad implica esto, implica renunciar a mi poder, incluso como educadora social, de decir, yo soy la educadora social aquí y lo que yo diga en el consistorio se va a hacer. ¿Qué espacio yo? ¿Cómo a través del diálogo yo estoy generando acciones verdaderamente transformadoras? ¿O cómo estoy, como han hecho las educadoras, no cuestionando el encargo? Aquí te dan un encargo que tiene que ver con el control y con la compensación del déficit y tú, como correa de transmisión de tu institución y de la sociedad en la que vienes, aceptas ese encargo. Y aceptas esa visión sobre una población que ha sido ya caracterizada de esta manera. ¿Cómo pueden estas educadoras transformar ese encargo de control y de compensación del déficit en algo verdaderamente social y educativo, ateniéndose al modelo intercultural? Y aquí es donde os quería dar algunas claves, precisamente, que tienen que ver un poco también con el trabajo que estáis haciendo ahora. Primero el tema esto, hemos hablado ya, el conocimiento del contexto. ¿Hacia quién me estoy yo dirigiendo? ¿Con qué personas trabajo? ¿Cómo me informo? ¿Cómo consigo tener información de estos grupos, aparte de sus propios relatos, obviamente, pero cómo consigo ser una persona informada sobre las situaciones, sobre las realidades sociales y culturales del lugar donde voy a intervenir, ¿no? ¿Cómo puedo hacer un buen trabajo de contextualización del lugar donde voy a trabajar? ¿Cuáles son estos elementos de vulnerabilidad, elementos de opresión que estas poblaciones están pasando? ¿Por cuántos ejes están siendo de alguna manera interseccionados y les está poniendo en una situación concreta? ¿Qué es lo que les está diciendo la institución a estas personas, ¿no? ¿Cómo nuestro trabajo, insisto, tiene que ver con equilibrar desigualdades? No solamente con hacer acciones o ser talleristas, porque veo que a veces todavía, entiendo que sois todavía estudiantes, pero algunos ya estáis trabajando, muchas personas estáis trabajando. Entonces, tenemos que entender mejor nuestra profesión, ¿no? No sois talleristas, no sois, no tenéis que dar cursos, no tenéis que, en cuanto hay una cosa un poco más, delegar a una persona experta. Vosotros podéis hacer muchos de estos trabajos. Y no quiero cargar más la profesión, que sé que es muy, bueno, pues que ya tenemos muchísimos planteamientos, pero es importante hacer este ejercicio de cuestionar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tenemos que hacer y dónde podemos, hasta dónde nosotros podemos llegar con este trabajo, ¿no? Cómo conseguimos hacer este papel. Entiendo que las educadoras, ¿no?, sobre todo si son jóvenes, si acaban de llegar a la administración, a lo mejor les va a costar decir, no, yo esto no lo voy a hacer. Evidentemente es complicado, no vamos a ser ilusos y vamos a pensar que vamos a decir, no, perdona, yo así no trabajo. Pero tú puedes cuestionar el encargo institucional, hablar en las instituciones de que hay una necesidad por parte de las personas que están en las instituciones de formarse y de llevar a cabo procesos de descentralización, de conocer mejor el contexto, de dar información etnográfica verídica sobre los grupos sobre los que estás trabajando. Sí se puede mover. Y tiene que ver con esto de verdaderamente generar espacios de igualdad.
No decir, mirad, aquí como sois familias de las escuelas adscritas a la escuela, entonces vais a llegar a esta hora, vais a participar así, si no me vais a escribir un email o me vais a escribir un papelito de 9 a 2 y así vais a participar. No, eso no es generar, eso no es dar espacio al otro. Eso es volver a considerar que el otro tiene que meterse en nuestro marco para poder expresar y para poder hacer, ¿vale? Insisto, la renuncia al poder por parte de la parte privilegiada como principio regidor de muchas de las acciones que tenéis que plantear desde el modelo intercultural. Bueno, esto tiene que ver con algunos aspectos generales de la P4. Con respecto a la evaluación continua, os quería decir que, como ya sabéis, hay una media ponderada que hasta ahora os ha llevado a un recorrido, pero ahora es cuando este vídeo os va a definir en gran medida vuestra nota. Nadie que no apruebe este vídeo puede aprobar la asignatura. Nadie que no sea capaz de hacer un buen trabajo reflexivo y propositivo sobre este modelo puede aprobar la asignatura. Y en este caso no se trata de hacerlo bien o de tener un 5, se tiene que entender el foco. Tiene que quedar claro que has entendido el foco del modelo intercultural para poder aprobarla, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos en una evaluación continua, y esto está en el plan docente, ¿vale? Vamos arrastrando. Si de repente en la PEC 5 aparecen cuestiones no resueltas que se han hablado en esta devolución, por ejemplo, en la de la PEC 3 o en la de la PEC 1, en la de tal, queda claro que no se está haciendo este proceso acompañado, ¿no? Que es lo que pide esta asignatura. Y respecto a la elaboración de la PEC 5, habéis hecho algunas preguntas, ya lo pone en la PEC. Vuestro rostro tiene que estar constantemente los 10 minutos en el vídeo. Sabemos que es difícil hablar 10 minutos delante de una cámara, por eso tenéis la oportunidad de hacerlo, tenéis casi un mes para hacer esta PEC, un mes menos de una semana, para poder desarrollar esta PEC. Y tenéis que hacer posiblemente muchos vídeos. Y, por supuesto, como os he dicho en la presentación, el canal es parte del mensaje. Si vosotros hacéis un vídeo que estéis constantemente titubeando, sabemos que no somos expertos, mirad yo cómo estoy haciendo mi vídeo, pero tenéis que tener esta intención de transmitir, revisarlo, se ha oído bien, se ha planteado bien, ha quedado claro. Es una actividad como otra cualquiera que tiene todo el peso. Entonces, vuestro rostro tiene que estar constantemente mirando a la cámara. Podéis, como yo estoy haciendo, ¿no? Tengo una hoja punteada y voy acudiendo a ella para iros desarrollando todo lo que estoy planteando. Pero vuestro rostro tiene que estar, os tenéis que acompañar de un soporte que puede ser un Prezi, un PowerPoint, que puede aparecer en un lado, podéis hacer doble pantalla partida, podéis, por ejemplo, poneros vuestro lado y tener aquí un círculo. Hay muchísimas técnicas que permiten hacer este trabajo, ¿vale? De hecho, he abierto también el espacio de dudas de PEC 5 para ir compartiendo estrategias de tipo, por así decir, tecnológico, en el que este trabajo va a ser fácil. Pero tenéis que hacerlo y me tiene que quedar claro que os habéis apoderado de ese discurso, ¿vale? Que sabéis como educadores sociales cuál es vuestro lugar y cómo se plantean acciones vinculadas en el modelo intercultural, que es el modelo crítico que mira hacia lo educativo y que se aleja de todo este tipo de acciones que se llaman a veces sociales, pero que tienen que ver con el control y, como digo, con la compensación del déficit. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Como siempre, quedo a vuestra disposición para dudas, preguntas, sugerencias sobre todo lo que necesitéis respecto a la evaluación y espero que paséis unas buenas fiestas, que podáis descansar, si lo podéis hacer. Sé que además los educadores sociales en Navidades trabajan muchísimo, ya lo he vivido y bueno, igualmente espero que tengáis oportunidades de estar bien durante estas próximas semanas que vienen. Espero vuestros trabajos como máximo para el día 13 de enero y, como repito, estoy ahí para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias.